Hoy vamos a hablar sobre el líquido sinovial. Para entenderlo mejor, les voy a dar una breve introducción, pues resulta que para mantener adecuadamente la movilidad de nuestro cuerpo es de suma importancia la manera en que nuestros huesos, cartílagos, músculos y tendones se acoplan, manteniendo de esta manera un movimiento amplio e indoloro. Las articulaciones se hallan rodeadas por un fluido de textura viscosa y de color blanquecino o amarillento que se encuentra en las cavidades articulares, es decir, en el hombro, cadera, rodilla, codo, tobillo, etc., llamado líquido sinovial. Las articulaciones permiten el movimiento del hueso ya que se encuentran entrelazadas a estos. El líquido sinovial forma parte de estas, teniendo como función la de nutrir y lubricar el cartílago, disminuyendo así entonces el roce de las superficies articulares, facilitando de esta forma el movimiento. Algunas estructuras importantes relacionadas con el líquido sinovial son el periósteo, la capa fibrosa de la cápsula, la membrana sinovial, la cavidad articular, el cartílago articular, la cápsula articular y el hueso. Vamos a profundizar ahora un poco más sobre el cartílago articular. Resulta que el cartílago articular, de variedad llamada hialina, del griego hialos, que significa espejo, es el tejido que recubre las superficies óseas que forman parte de las articulaciones. También es el encargado de soportar y distribuir las cargas que se transmiten entre las superficies y proporcionar un movimiento suave de deslizamiento, prácticamente libre de fricción debido a su bajo coeficiente de rozamiento. Ahora vamos a hablar sobre la membrana sinovial. La membrana sinovial es la capa de tejido conjuntivo que recubre las cavidades de las articulaciones, las envolturas del tendón y las bolsas llenas de líquido entre tendones y huesos. La membrana sinovial produce el líquido sinovial que actúa como lubricante. En esta membrana vamos a encontrar los sinoviocitos, que son células que forman parte de las articulaciones y que generan movimientos completos, ya que son originarias en esta membrana. Estos sinoviocitos intervienen durante la creación de los componentes del líquido sinovial. También es importante tener en cuenta que contiene varios tipos de células. Tenemos los sinoviocitos tipo A, que son macrófagos, es decir, células similares a los macrófagos que limpian los restos metabólicos presentes en la articulación. Y también tenemos sinoviocitos tipo B, que son ácido hialurónico, es decir, que sintetizan ácido hialurónico, mucina, que proporcionan al líquido sinovial viscosidad y propiedades lubricantes. También vamos a hablar ahora sobre la cápsula articular. La cápsula articular es una estructura que engloba toda la articulación e impide que los segmentos óseos se desplacen en exceso. La cápsula articular, junto con los ligamentos, se encargan de asegurar el contacto entre superficies articulares. Y por último, vamos a hablar de la cavidad articular. Esta corresponde al espacio que se interpone entre las superficies articulares de los huesos y está lleno de líquido sinovial y rodeado por la membrana sinovial. Vamos a hablar ahora de la composición y función. El líquido sinovial lo podemos encontrar compuesto en gran medida por un alto contenido de ácido hialurónico que es producido por las células de una membrana mucosa de la cápsula articular, denominada membrana sinovial, y tiene tres funciones principales. Primero, proporcionar los nutrientes al cartílago. Segundo, lubricar la articulación para que las articulaciones no sufran con el roce. Tercero, sirven para amortiguar los golpes que pueda recibir la articulación. Ahora, también podemos encontrar, como se muestra en esta tabla, que el líquido sinovial contiene proteínas y células en baja cantidad. Análisis del líquido sinovial. La extracción y análisis del líquido sinovial puede variar patológicamente en su composición y cantidad.
Así que el estudio completo del líquido sinovial incluye los siguientes análisis: citológico, bioquímico, microbiológico e inmunológico. Estos análisis entonces los podemos agrupar en tres: macroscópico, microscópico, uso de tinciones específicas. Ahora, ¿cuál es el objetivo del análisis del líquido sinovial? El análisis del líquido sinovial permitirá establecer y orientar el diagnóstico de artropatías por cristales, artritis sépticas y ayuda también a establecer otros diagnósticos reumatológicos como por ejemplo osteoartritis, gota, artritis reumatoide, derrame articular, infección articular y trastorno hemorrágico. Por tanto, para generar resultados que reflejen la verdadera situación de los pacientes, son necesarios procedimientos oportunos del sitio implicado en la afectación. Para el análisis entonces del líquido sinovial se realiza la artrocentesis. Análisis del líquido sinovial o artrocentesis. El análisis del líquido sinovial se realiza mediante un proceso llamado artrocentesis. Este consiste en la aspiración del líquido que se encuentra entre las articulaciones. Cabe destacar que este líquido puede ser tomado de la mayoría de estas sin necesidad de una asistencia radiológica, aunque otras, como las caderas o las acroiliacas, sí precisan hacerlo bajo control radiológico o ecográfico. En el líquido articular se valora tanto el aspecto macroscópico como el recuento celular, la tinción de Gram y el cultivo, lo cual nos permite, junto con la historia clínica y los datos exploratorios, realizar una aproximación diagnóstica en la mayoría de los casos. Los materiales necesarios para tener una buena recolección de la muestra son guantes desechables, jeringas de 1, 2, 5 y 10 mililitros, agujas desechables de un tamaño adecuado que generalmente son de uso intramuscular, antiséptico como povidona yodada o alcohol de 70 grados, tubos estériles para recoger el cultivo para aerobios y anaerobios de líquido articular y para análisis citoquímico, botes de hemocultivo para cultivos especiales del líquido articular, tubos para micobacterias y medicación necesaria. Esta medicación necesaria debe estar cargada en una jeringa con una aguja diferente de la empleada para la punción. Parámetros a evaluar en el líquido sinovial. Aspecto macroscópico. La observación macroscópica es el primer análisis que se debe realizar. El análisis muestra cuando el líquido es normal o contiene sangre, grasa, elementos formes o artefactos. La viscosidad y la claridad permiten establecer si es un líquido normal o inflamatorio. La medición del volumen proporciona datos importantes en la relación al tipo de líquido sinovial que se está estudiando. A continuación, vamos a ver una tabla en donde se clasifica el líquido sinovial entre normal, inflamatorio y séptico según su volumen, que es expresado en mililitros, y su viscosidad expresada en centímetros, valorando la filancia. Entonces, tenemos un volumen normal cuando es menor de 3,5 mililitros y tenemos un volumen representando la inflamación y una sepsis cuando está mayor a 3,5 mililitros. Ahora, la viscosidad es normal cuando hay de 3 a 6 centímetros de filancia y es inflamatorio o séptico cuando tenemos menor de 3 centímetros de filancia. Así que el volumen máximo del líquido sinovial que se puede obtener de una articulación normal es de aproximada 3,5 mililitros, es decir, entre 0,1 y 3,5 mililitros. Si se llega a obtener un volumen mayor, es indicativo de un proceso inflamatorio. Y en ausencia de derrame articular, es poco probable obtener volúmenes grandes de líquido sinovial. Por ello, es importante reportar la cantidad de líquido obtenido en la artrocentesis. Por otro lado, el análisis macroscópico permite definir los estudios posteriores que se deben realizar a la muestra. También el color, grado de transparencia y viscosidad permitirán en el momento de la extracción clasificarlo en mecánico, inflamatorio, hemorrágico o séptico, válido solo como
información orientativa del proceso patológico. Ahora podemos ver que hay tipos de líquido sinovial según su aspecto macroscópico. Entonces, puede ser un líquido normal o mecánico, líquido inflamatorio, líquido hemorrágico o líquido séptico. Aspecto viscoso. Una forma práctica y sencilla de medir la viscosidad del líquido sinovial es colocar una gota en un portaobjetos y con un aplicador de madera levantarla lentamente. El líquido sinovial normal debe hacer una hebra de 3 a 6 centímetros de longitud. A esta propiedad se le conoce como filancia. La filancia se define como la capacidad de una mucosidad de extenderse hasta formar hilos. Y el tamaño de la hebra del líquido sinovial disminuye siempre en procesos inflamatorios. Análisis microscópico. Recuento celular. Para esta prueba es importante que el líquido sea recogido con anticoagulante EDTA o heparina sódica, y la cuenta celular debe realizarse dentro de las 2 primeras horas posteriores a la toma de la muestra, ya que lecturas posteriores influyen en los resultados debido a la fragilidad de las células fuera de la articulación. Esta prueba es la mejor indicadora para determinar el grado de inflamación presente en una articulación. Se ha visto que en condiciones normales el líquido sinovial posee hasta 300 células sobre microlitro con un predominio de mononucleares. Por otro lado, un líquido sinovial se considera mecánico si tiene menos de 200 células sobre microlitro con más de un 25% de polimorfonucleares. La cuenta de células se debe realizar de manera manual en cámara de Neubauer, diluyendo la muestra en solución hipotónica al 0,3% de cloruro de sodio, debido a que los equipos automatizados pueden dar valores erróneos a causa de la viscosidad del líquido o la presencia de artefactos. Ahora, la fórmula que se utiliza para conocer el número de células es 4N por 50 igual a células sobre microlitro, en donde 4N equivale al número de células blancas contada en los 4 cuadrantes y 50 equivale al factor de dilución. Presencia de cristales. Al igual que en el recuento celular, se requiere que la muestra sea recogida con anticoagulante EDTA o heparina sódica. La presencia de cristales es esencial para el diagnóstico de las artropatías por cristales. Esta prueba se realiza colocando una gota de líquido sinovial sobre un portaobjetos en un microscopio de luz polarizada, pudiéndose así examinar también el sedimento tras la centrifugación. La búsqueda se realizará lo más pronto posible porque con el tiempo los cristales se disuelven. En esta fotografía entonces se muestran cristales de urato monosódicos extracelulares con forma de aguja y birrefringencia negativa. La presencia de estos cristales es frecuente en muestras de articulaciones con depósitos fotáceos. Como podemos ver entonces en esta imagen, hay una preparación en gota gruesa observada en un microscopio de luz polarizada de 200X. Interpretación citológica. Podemos distinguir 4 tipos de líquido sinovial según sus características físicas y el estudio citológico. Primero tenemos el normal, el cual presenta un color claro, una transparencia incolora o transparente, una viscosidad viscosa, una celularidad menor a 200, unos polimorfonucleares menor a 25%. Ahora, el mecánico o tipo 1 tiene un color claro, una transparencia amarillo transparente, una viscosidad viscoso, una celularidad entre 200 y 2000 y unos polimorfonucleares menor a 25%. En inflamatorio o tipo 2 tenemos un color turbio, una transparencia xantocrómica u opaca, una viscosidad acuosa, una celularidad entre 2000 y 50000 y polymorfonucleares mayor a 50%. En el séptico o tipo 3 hay un color purulento, una transparencia espeso y opaca, una viscosidad variable y una celularidad mayor a 50000 y polimorfonucleares mayor al 75%. Ahora,
Las etiologías más frecuentes que se relacionan con cada uno de estos tipos de líquido sinovial son: en el tipo 1 se destaca la artrosis, osteocondritis, distrofia simpática, meniscopatías, hiperlaxitud de ligamentos y artrosis intermitente. En el tipo 2 tenemos artritis reumatoide, espondilioartropatías, gota, condrocalcinosis, artritis reactivas, infecciones gonocócicas, lupus y colagenosis. En el tipo 3 tenemos infección articular bacteriana, gota, condrocalcinosis y artritis reumatoide. Y en el tipo 4 tenemos lesión ligamentosa o meniscal grave, fractura ósea subcondral, sinovitis billonodular, condrocalcinosis, anticoagulación relacionada con enfermedades hematológicas y hay un líquido sinovial hemorrágico. Ahora bien, para sintetizar, entonces, el líquido sinovial normal es transparente, de un color amarillo claro, con una alta viscosidad, con menos de 200 leucocitos sobre mililitros y de ellos un porcentaje menor al 25% de polimorfonucleares, en donde la concentración de glucosa es similar al plasma y las proteínas aproximadamente un tercio de las plasmáticas. El líquido sinovial de tipo mecánico o no inflamatorio tendrá un aspecto normal como en la artrosis, por ejemplo, pero esta tiene un número menor a 2000 leucocitos sobre mililitro. El líquido sinovial de tipo inflamatorio se diferencia por presentar una viscosidad disminuida, contiene más de 10.000 células sobre microlitro, y las de tipo infeccioso se caracterizan por presentar un número de leucocitos muy elevado, incluso hasta 50.000 sobre mililitro o superior, y con un elevado porcentaje de polimorfonucleares mayor al 25%, y acompañada a menudo de una disminución de glucosa menor al 50% de la plasmática. A continuación, vamos a ver la interpretación del líquido sinovial según la etiología, el aspecto, el recuento celular y la tinción de grano y cultivo. Entonces, primero vamos a ver la etiología séptica. Esta va a tener un aspecto turbio purulento con un recuento celular mayor o igual entre 30.000 y 50.000 sobre microlitro, en donde la tinción de grano y el cultivo va a ser positivo. En la etiología viral va a haber un aspecto amarillo transparente con un recuento celular menor a 10.000 sobre microlitro y la tinción de grano y el cultivo va a ser negativo. En la etiología posinfecciosa se va a ver un aspecto amarillo turbio y va a haber un recuento celular mayor a 10.000 sobre microlitro, también con una tinción de Gram y un cultivo negativo. En la etiología postinfecciosa va a haber un aspecto amarillo turbio y un recuento celular mayor a 10.000 sobre microlitro, en donde también la tinción de Gram y el cultivo serán negativos. Ahora, en la etiología inflamatoria va a haber un aspecto de igual forma como el de posinfecciosa, amarillo turbio, con un recuento celular mayor a 10.000 sobre microlitro y una tinción de Gram y un cultivo negativo. En la etiología traumática, el aspecto va a ser amarillo transparente o hemático, con un recuento celular menor a 2.000 sobre microlitro y una tinción de Gram y un cultivo negativo. Para finalizar, la etiología en coagulopatía se va a ver un aspecto hemático y una tinción de Gram y un cultivo negativo. Ahora, para finalizar, aunque algunos autores describen en la infección tuberculosa un predominio de linfocitos, algunos estudios recientes refieren que en la artritis tuberculosa en adultos hay un predominio de neutrófilos. Asimismo, debido a la actividad bactericida del líquido sinovial, el cultivo resulta negativo en un 30% de las artritis sépticas, por lo que la realización de la tinción de Gram y la correcta recogida de muestras para el cultivo es de gran importancia. Está con el fin de llegar al diagnóstico etiológico de estas infecciones articulares.
Muchas gracias.